varios de ustedes que están aquí por el trabajo que tienen, seguramente les ha tocado la responsabilidad de poder conseguir personal, empleados nuevos para alguna empresa. O de pronto nosotros mismos hemos pasado por el filtro de una empresa para ver si clasificamos y tenemos el perfil para ciertos trabajos. Ustedes saben que las empresas tienen ciertos estándares para seleccionar el personal que trabaja con ellos. A veces piden especializaciones y coeficientes intelectuales bastante altos, por lo menos un poco más de lo que normalmente nosotros podemos tener. Si usted le preguntara cuáles son los criterios de Jesús o cuáles son los criterios del Señor para poder construir su reino, para poder edificar, para poder predicar su palabra, ¿cuál sería el perfil que creen ustedes que necesitaría una persona para ello? Porque si uno mira a los apóstoles eran gente, voy a decirlo como rara, en el sentido de que desde el punto de vista humano, y que si seguramente hubiera pasado por un filtro de otro tipo, seguramente ninguno de los apóstoles hubiera nunca podido clasificar para ser discípulo de Jesús y para ser apóstol de Jesús. Yo pienso que realmente al Señor lo único que le importa al final para poder seleccionar a alguien y ponerlo en el trabajo de la construcción de su reino es la disposición y el ardor de su corazón, el apasionamiento con que hace las cosas. Yo me imagino que alguno de ustedes habrá visto una película que salió hace años que se llamaba Billy Elliot. Es de un chico cuyo papá, en la época del paro de trabajadores de mineros en Irlanda, su papá quería que él fuera boxeador y lo metió en una academia de boxeo. Pero el pelado no le gustaba eso, iba simplemente por darle gusto a su papá. Y un día se dio cuenta, pelado como de 12 años, que a él lo que le gustaba era el ballet. Imagínense ustedes una cosa donde el papá pensando que se diera golpes con otro y él pensando en bailar ballet. Y a escondidas iba a sus clases de ballet. Hasta que un día, ayudado por su instructora, porque vivía en un pueblo de Irlanda, el chico tuvo la oportunidad de ir hasta Londres para clasificar para una academia de alto renombre de ballet. Y cuando se presentó lleno de nerviosismo, simplemente los que estaban ahí calificando le dijeron, haz lo que sepas hacer. No le hicieron como entrevista de nada, simplemente le dijeron, baila. Y él se puso a bailar. Y cuando terminó, le pregunta a uno de sus instructores, de los evaluadores, ¿qué sentiste? Y dice, simplemente me gusta. Y siento que algo pasa dentro de mí cuando empiezo a bailar. Y esa respuesta fue suficiente para que lo aceptaran en la escuela de danza. Lo que estos evaluadores encontraron en este pelado, porque no tenía ni la técnica ni el conocimiento, fue simplemente pasión. Solamente eso, pasión. Y al Señor le importa mucho cuando va a seleccionar a alguien, hasta dónde tiene pasión por lo que hace, hasta dónde le gusta, ama lo que hace. Porque yo creo que tiene que ser para todos nosotros muy frustrante tener que terminar uno en un trabajo que a uno no le gusta, simplemente porque es lo que tiene, lo que necesita para poder subsistir. Es el trabajo que le permite a uno poder conseguir el salario, pero que a uno no le gusta para nada. Por eso al Señor no le gusta a la gente asalariada. Al Señor le gusta a la gente apasionada. Aquellos que cuando hacen algo en la iglesia, aquellos que sienten pasión por la catequesis, aquellos que sienten pasión por la predicación, aquellos que sienten pasión por predicar la palabra de Dios, son apasionados y que de pronto no tienen toda la instrucción y toda la teología y todo el estudio bíblico para ello, pero tienen pasión y aman eso. Y eso para el Señor es suficiente y con esos trabaja.
Porque cuando se trata de hacer las grandes obras de Dios, la manera que tiene Dios de hacer su obra es a través de las personas que menos perfil tienen para ello. Porque el Señor no empieza a buscar como en las hojas de vida a ver quién tiene más instrucción académica, quién tiene más estudios teológicos, quién tiene más estudios bíblicos, especializaciones en lenguas antiguas, en arqueología, en historia, en geografía, que se necesitarían para todo este tipo de cosas. No, sino simplemente a ver quién tiene un corazón dispuesto. Es increíble la forma como Dios construye las cosas, que no la construye sobre la base del intelecto de los sabios, sobre la base del intelecto de los inteligentes, sino sobre el fundamento del corazón de los apasionados. Porque la obra de Dios, siendo inteligente, no se construye sobre la inteligencia. La obra de Dios se construye sobre la pasión del corazón. Por eso los apasionados, dice Jesús en el Evangelio, son los que arrebatan el reino y se quedan con él. Los apasionados. No simplemente la gente fría y calculadora, la gente que considera que todo necesita una explicación, que todo necesita una lógica, que todo necesita ser interpretado de manera analítica. No, la gente apasionada es la gente que conquista el reino de Dios y que construye el reino de Dios. Por eso cuando yo hablo de perfil de selección, yo me fijo en criterios y en cosas de las cuales Dios tuvo en su corazón para seleccionar personas. De esto se los he mencionado en algún momento. Para iniciar su pueblo lo inició con un hombre de 75 años, con Abraham. ¿Cuándo dice uno que uno va a iniciar un pueblo con un hombre de 75 años? No se busca una pareja joven, ¿o no? Que procreen, que tengan muchos hijos, con esos arranca uno. Pero un hombre de 75 años, Abraham, ese en nuestro criterio no perfila para construir un pueblo, para levantar un pueblo, pero ese fue el criterio de Dios. O para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿A quién hubiéramos nosotros elegido? A un diplomático, a alguien que tuviera los estudios de la diplomacia, que supiera presentarse y hablarle a los gobernantes, que los hubiera convencido, que le hubiera hecho transacción política. No, elige a un tartamudo, a Moisés, que tenía un pasado de asesino justamente en el pueblo donde iba a llegar a liberar al otro. Y así pueden ustedes escoger en la Sagrada Escritura y van a darse cuenta que Dios tiene criterios muy extraños para hacer sus cosas. Y en la primera lectura de hoy, que está tomada del libro de Isaías, que está tomada en el libro de Jeremías en el capítulo 31, el Señor a través de Jeremías hace una promesa que es la promesa de poder reconstruir su pueblo. Porque el pueblo de Dios ya estaba disperso, ya estaba deshecho, la ciudad estaba destruida. Y el Señor le dice a su pueblo, el Señor ha salvado a su pueblo, los traeré del país del norte. Empieza a hacer una promesa como de convocatoria. Voy a hacer la convocatoria para que el pueblo nuevamente se congregue y reconstruir la nación a través de ellos. Pero ¿a quiénes seleccionarían ustedes para poder empezar a reconstruir un pueblo? A los ingenieros, a los arquitectos, a gente joven. ¿Eso serían o no? Todas estas películas de ciencia ficción donde se habla de cataclismos y de la destrucción del planeta, cuando empiezan a hacer selección de personal para salvarlos y poder repoblar la tierra después de la destrucción del planeta, ¿en quiénes piensan? En los grandes ingenieros, arquitectos, en los obreros, en gente joven, en gente inteligente. Y miren la selección de Dios. Dice, los traeré del país del norte. Entre ellos habrá oído, ciegos, cojos, mujeres preñadas y recién paridas.
Vendrán todos llorando y los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua por camino llano sin tropiezos. ¿Ustedes creen que para nosotros, los cojos, los ciegos y las mujeres preñadas y las recién paridas, clasifican para reconstruir un pueblo? No nos echemos mentira, que en la cabeza nuestra eso no cabe. Y uno dice, esa no es la gente que sirve para esto. Por el contrario, con esa mentalidad de exterminio que a veces tenemos, para nosotros esos serían los primeros que tendrían que ser exterminados, porque esos van a impedir que pueda crecer y desarrollar una nación sana, fuerte y poderosa. Pero ciegos, cojos y mujeres recién paridas, ¿dónde se habrá visto? Pues bien, esos que para nosotros no clasifican, para Dios sí clasifican. Ahora viene una pregunta. ¿Usted cree que clasifica? Es probable que piense que no. Y a lo mejor tenga argumentación para decir que no. Que no, que es que yo no soy tan inteligente, que no tengo estudio, que soy apenas una de casa sencilla, que soy un obrero insignificante, que yo soy un pobre miserable, que yo no tengo plata, que yo no tengo estudios, que yo no tengo poder. Nosotros no nos buscamos a los poderosos para hacer nuestras obras. Claro, no nos gusta la gente influyente, claro, y siempre lo decimos así abiertamente, que necesitamos la gente influyente, la gente que tiene poder. Pues fíjense que para el Señor, cualquiera de los que está aquí clasifica. Y lo único que miraría en su perfil y en su hoja de vida es su apasionamiento. Sería el único criterio. De resto, al Señor le vale 5. No va a tener en cuenta si usted tiene poder, porque no le importa, porque el reino de Dios no se construye con el poder de humanos, sino con el poder de Dios. No le importa si usted tiene títulos universitarios, porque el reino de Dios no se construye con la academia, sino con la sabiduría del Espíritu. No le importa si usted tiene influencias, porque el Señor va a ser su abogado y su defensor, y Él va a ser el que va a hablar en favor suyo. A mí me llamó la atención hace como 15 días o 3 semanas que vi un video de un chico ciego que quería ser sacerdote. Ustedes sabían que hay sacerdotes ciegos, pero no que quedaron ciegos durante el ejercicio de su ministerio, sino que empezaron ciegos. Y hay otro que es sordo y por lo tanto es mudo, que quiere ser sacerdote. Y el obispo de Florencia, Caquetá, dijo: eres bien recibido en mi seminario. Necesitamos mostrar el poder y la grandeza de Dios a través de aquellos que humanamente no clasificarían. Ni los ciegos ni los sordos, pensaríamos nosotros, sirven para ser cura. Pues Dios dice que sí. Y aquí entonces está mostrándonos el Señor a nosotros una mirada de esperanza para con cada uno de los que estamos aquí sentados. Para que usted entienda que todo lo que para usted se puede convertir en un pero, en un obstáculo, en una argumentación para decir que no, el Señor le dice: no me importa, porque voy a mostrar mi grandeza a través de tu pequeñez. ¿Y saben qué es lo hermoso de Dios? Cuando muestra su grandeza a través de nuestra pequeñez. Y nos damos cuenta que aquí los grandes no somos nosotros, sino que es Él. Él es el grande. Él es el poderoso. Él es el hacedor. Vean, yo voy a cerrar la reflexión
diciéndoles algo que nosotros nunca desearíamos para nuestra vida, eso sí está claro. Pero si en algún momento ustedes tuvieran que enfrentarse a una concepción de un bebé que viene con algunas dificultades, dele la oportunidad de vivir. Usted no se imagina lo que puede hacer Dios con un niño o una niña con síndrome de Down o que le falte las extremidades. Usted no tiene idea de lo que significa el poderío y la grandeza de Dios. Lo que para usted puede ser una limitante, para Dios es una oportunidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.